El pasillo del centro de oficina se hundía en una suave penumbra, apenas interrumpida por el zumbido constante de los aires acondicionados. Tania empujaba con energía una pesada cubeta con ruedas. Sus manos, cubiertas por guantes de hule, sujetaban con familiaridad el mango de aluminio del trapeador, mientras en la charola tintineaban las botellas de productos de limpieza. Al acercarse a la oficina del director de la empresa, Constantino León Zúñiga, notó una delgada franja de luz que se filtraba por debajo de la puerta. Se detuvo un instante, aguzando el oído para saber si había alguien dentro, y luego, con decisión, empujó la puerta y entró. No había nadie en la habitación. Otra vez se les había olvidado apagar la luz. ¿Qué clase de gente era esta? Se quejó en voz baja la mujer de la limpieza y recorrió la estancia con la mirada, evaluando la faena que le esperaba. Con esfuerzo, exprimió la jerga del trapeador, observando cómo los chorros de agua caían ruidosamente de vuelta a la cubeta. Con un característico chapoteo húmedo, dejó caer el pesado mechudo al suelo y comenzó a esparcir la espuma jabonosa con amplios movimientos sobre el brillante piso de madera, retrocediendo desde el escritorio hacia la puerta. De repente, la joven notó 3 sombras tenues y alargadas en el suelo. Tania se estremeció y se dio la vuelta. En el umbral de la puerta, imponente como una nube de tormenta, estaba el mismísimo director, y tras su espalda se perfilaban sus fieles asesores, Solís y Guerrero. En los rostros de los ayudantes se dibujaba una sonrisa maliciosa. La mujer de la limpieza se quedó helada. ¿Es en serio?, dijo don Constantino con voz suave pero amenazante, mirando sus carísimos zapatos salpicados de espuma. ¿Tenías que hacer esto precisamente ahora? Creí que ya se habían ido, intentó justificarse Tania, sintiendo cómo le ardían las mejillas. ¿Tú creíste?, rugió el director, y su rostro se ensombreció por momentos. Salimos un minuto a recoger un contrato. ¿Y tú ya montaste aquí una fiesta de espuma? Es que no los vi, trató de intervenir la joven. Silencio cuando te estoy hablando, la interrumpió su jefe. Dio un paso adelante y casi resbaló en el suelo mojado. Uno de sus ayudantes lo sostuvo para evitar que cayera. Tenemos un trato de millones de pesos a punto de fracasar. Sal de aquí con tu cochinada. Vuelves cuando hayamos terminado. Temblando por el estrés, Tania sacó la cubeta al pasillo. Se quedó parada y escuchó la voz estentórea del director resonando tras la puerta. Un poquito ese, poquito, suyo nos está costando varios millones más. ¿Entienden de qué cantidad estamos hablando? ¿Qué les pasa? ¿Andan como moscas atontadas? Respiró hondo. Acomodó la cubeta y siguió su camino por el pasillo, hacia donde le esperaban otras 7 oficinas. Finalmente, la mujer de la limpieza terminó y se dirigía al cuarto de servicio para guardar sus cosas. Pero al pasar sigilosamente junto a la oficina de uno de los subdirectores, escuchó una conversación. Tania los reconoció de inmediato. Eran Ricardo Solís, el primer subdirector, y Fernando Guerrero, el jefe de control, los 2 hombres más cercanos al jefe, a quienes acababa de regañar. Hablaban en voz baja, pero en la oficina vacía cada palabra sonaba con bastante claridad. Firmó el contrato sin leerlo, rió Solís. Listo, ya lo tenemos en el anzuelo. ¿Estás seguro de que no revisó las cláusulas donde se estipula la sucesión universal de derechos?, preguntó Guerrero, y en su voz se percibía una ligera nota de ansiedad. Tú mismo lo viste. Solo le echó un ojo a la primera página. Luego hizo un gesto con la mano y dijo, terminemos con esto. Estoy cansado. Tania se quedó inmóvil, temerosa de moverse e intentando contener la respiración. Se convirtió en un solo oído, escuchando sus burlas. Mañana por la mañana, Vector Prime iniciará el proceso de fusión y, por derecho de sucesión, se quedarán con la empresa prácticamente por unos centavos. Nuestro Chamable Jeff se quedará sin nada. Despertará por la mañana y la compañía ya no existirá. Todo pertenecerá a otras personas. Hubo una breve pausa. Luego, Guerrero soltó una risita. Pero a nosotros, esos tiburones de Vector nos van a soltar un porcentaje tan bueno que nos alcanzará para una vida cómoda en alguna isla paradisíaca. Así son los negocios. Cada quien para su santo. Tania sintió que la sangre primero se le iba del rostro y luego le subía en una oleada caliente a las mejillas. Como estudiante de Derecho que no había terminado la carrera, intuía lo que se escondía tras sus palabras. Era la muerte jurídica de la empresa. Esos 2 habían traicionado vilmente a su jefe. Por muy grosero que él fuera, la decisión le llegó sola, rápida y sin alternativas. Tania dejó la cubeta en medio del pasillo y, de puntillas, regresó a la oficina del director. La puerta, extrañamente, no estaba cerrada con llave. Al parecer, el jefe se había ido de tan mal humor que se le olvidó cerrar. Como de costumbre,
También se le había olvidado apagar la luz. Dentro, la habitación estaba a oscuras. Solo las luces de la ciudad iluminaban débilmente los costosos muebles. Sobre el imponente escritorio había una carpeta de piel negra con grabados dorados. Le temblaban ligeramente los dedos cuando la abrió. La joven hojeó rápidamente las páginas y confirmó que, en efecto, era el contrato en cuestión. En el encabezado se mencionaba el nombre de la compañía, Vector Prime. Sacó el documento, lo dobló por la mitad, y otra vez por la mitad, luego se lo metió bajo la blusa. Con cuidado, cerró la carpeta vacía y salió de la oficina. A la mañana siguiente, Tania, como siempre, llegó antes que todos y se puso a limpiar los baños. Los empleados de la empresa iban llegando, se arremolinaban junto a la máquina de café e intercambiaban palabras. De repente, la vozarrón de don Constantino León retumbó por todo el piso 19. La mujer de la limpieza se asomó al pasillo y vio cómo el director irrumpía en la recepción. Luego se escuchó su grito. ¿Dónde está el original del contrato con Vector Prime? ¿Quién se atrevió a entrar aquí sin mi permiso? Salió al pasillo con la carpeta negra en la mano y corrió hacia el departamento jurídico. Les pregunto a todos, ¿dónde demonios está ese papel? Millones de pesos penden de un hilo ahora mismo. Se oía como les gritaba a los pobres abogados. ¿Quién fue el último en tocar esta carpeta? ¿Quién entró a mi oficina antes de que yo llegara? Poco después, llamaron a la mujer de la limpieza a la oficina. Don Constantino estaba de pie en el centro, con las manos en los bolsillos del pantalón. Su rostro estaba rojo de furia y sus ojos ardían. Miró fijamente a la joven que entraba, como si intentara atravesarla con la mirada. ¿Dónde está el contrato? ¿Lo viste cuando andabas por aquí agitando tu trapeador? Tania levantó los ojos y lo miró directamente a la cara, sin desviar la vista. Yo lo tomé, respondió. Un pesado silencio se apoderó de la oficina. Luego, Zúñiga se inclinó hacia ella y siseó amenazadoramente. Tú tienes la más mínima idea de lo que estás diciendo. Chiquilla estúpida. ¿Entiendes que esto no es un papelito inútil de la basura? Es un documento importantísimo que vale una millonada. ¿Te imaginas? Siquiera por un segundo. ¿La que acabas de armar? Tania no se inmutó ante su embestida. Anoche escuché una conversación por casualidad. Solís y Guerrero estaban hablando, creyendo que ya no quedaba nadie en la oficina. Pero yo estaba ahí. Zúñiga se enderezó bruscamente, bufando con desprecio. ¿Y de qué hablaban mis hombres de confianza? Según tú, decían que este contrato es una verdadera trampa para usted, respondió la joven con audacia. Que después de registrarlo, usted lo perderá todo, porque le está cediendo su empresa a Vector Prime. Se rieron abiertamente de su confianza, porque a ellos les prometieron un porcentaje enorme por esto. ¿Usted leyó el contrato con atención? Don Constantino de pronto se echó a reír. Una risa corta, malévola, desagradable. Una mujer de la limpieza que anda espiando y me quiere enseñar de negocios, dijo con sarcasmo venenoso. ¿Por qué no te pongo en mi lugar de una vez? Sacó bruscamente su teléfono. Preparen el despido de la señora de la limpieza. Que no vuelva a oír de ella jamás. Tania dio un pequeño paso al frente y dijo con voz temblorosa. Revise al menos la grabación de las cámaras del pasillo. Si tienen audio, escuchará cómo ellos mismos lo discuten todo. Por favor, revíselas. El director perdió los estribos por completo y gritó con tal fuerza que los vidrios de las ventanas temblaron. Fuera de aquí. He dicho, fuera. ¿Qué? ¿No entiendes el español? Lárgate. Regrésate a tu pueblo a pastear chivos. Ahí es donde perteneces. Tania se quedó quieta un segundo más. Luego se dio la vuelta y salió de la oficina. Tras ser despedida, una afligida Tania se fue a su casa en las afueras de la ciudad. La casa donde vivía con sus padres estaba en un fraccionamiento modesto. El sol de la tarde iluminaba perezosamente la acogedora sala. La joven, tratando de distraerse de sus oscuros pensamientos, ayudaba a su madre con las tareas del hogar. De repente, la mujer soltó un grito de espanto, llevándose las manos a la boca. Hija, mira nada más. La anciana señalaba por la ventana. Oye, viejo, ven a ver rápido. ¿Qué maravilla es esta que nos ha venido a visitar? El padre de Tania, levantándose con dificultad del sofá, se acercó a la ventana y se quedó paralizado. Luego, se giró lentamente hacia su hija, y en sus ojos se reflejaba una genuina preocupación. Pero, ¿qué fue lo que hiciste, Tanita? Preguntó con voz apagada, asintiendo hacia la calle. Tania, secándose las manos con un trapo de cocina, también se asomó por la ventana. Junto a su barda baja, se había detenido una camioneta alemana de color negro.
El vehículo se veía tan fuera de lugar allí como una nave espacial en medio de un campo de nopales. Los vecinos ya se asomaban por sus ventanas, intercambiando miradas. Sonó el timbre. Cuando Tania abrió, no podía creer lo que veía. En el umbral estaba Constantino León Zúñiga, vestido con un caro traje de negocios y una camisa blanca. Se notaba que estaba avergonzado. Tania, disculpe la intromisión. He venido a disculparme, dijo, moviéndose incómodamente de un pie a otro y evitando mirarla directamente. Pásele, ya que vino. No tiene caso asustar a los vecinos, respondió Tania, adivinando de qué se trataba, y dejó pasar al invitado a la pequeña sala. Sus padres se quedaron petrificados en un rincón, mirando al imponente visitante con los ojos muy abiertos, sin esperar nada bueno de aquella visita. Él tuvo que explicarse justo frente a ellos, y esa exposición pública terminó de resquebrajar su arrogancia. Miraba a su alrededor involuntariamente, y su vista se detuvo en una pila de libros de texto de derecho civil, gastados por el uso, y unos apuntes cuidadosamente apilados en un rincón de la habitación. Revisé las grabaciones de las que me habló, comenzó don Constantino, y su voz sonaba sin la habitual presión autoritaria. Ahora sé la verdad sobre la traición de Solís y Guerrero. Quien lo hubiera dicho una simple mujer de la limpieza, se atragantó y luego, a duras penas, añadió, quiero darle las gracias, porque usted, de hecho, me salvó de la ruina total. Perdón por lo que le dije sobre los chivos. Estaba cegado por la ira y no razonaba. Tania se cruzó de brazos, sintiendo como el fuego de la ofensa reciente aún ardía en su interior. Usted me humilló públicamente, don Constantino, dijo con firmeza. Me hizo polvo, y yo escondí ese contrato solo por justicia, porque a usted lo estaban traicionando. Sí, soy una simple mujer de la limpieza, pero sé leer. Y para su información, soñaba con ser abogada, pero tuve que dejar los estudios porque todo es muy caro, no alcanzaba el dinero. Por eso tuve que agarrar el trapeador, terminó en un tono más bajo, y luego preguntó con el corazón en la mano, sí, este es mi destino, pero ¿acaso por eso no soy una persona? Zúñiga bajó la cabeza. Culpable. Claro que lo es. Quiero enmendar mi error, Tania, respondió con seriedad, y de repente miró a los padres, que permanecían en silencio. Usted me ayudó, y yo la ayudaré a usted. Regrese a la empresa, pero ahora como asistente en el departamento jurídico. Yo le pagaré sus estudios en la universidad. Terminará la carrera en el sistema abierto. La joven lo pensó. Está bien. Aceptó. Pero si una sola vez más pierde los estribos y me grita delante de todos. Me iré ese mismo día. Es muy ofensivo. Trato hecho, respondió él con seriedad. Cuando don Constantino se despidió y se fue, Tania cerró la puerta tras el inesperado visitante y se volvió hacia sus padres. El padre parecía satisfecho. La madre dijo, pues resulta que es un buen hombre. Hijita, aunque parezca un ricachón engreído, se ve que no tiene el corazón de piedra. Si vino hasta acá para disculparse él mismo. Al día siguiente, la antigua mujer de la limpieza se presentó en su nuevo puesto. Tania salió de la oficina de personal y vio cómo sacaban de la recepción, casi a rastras, a un pálido Solís. Le habían confiscado el teléfono de la empresa y su gafete. No opuso resistencia, solo balbuceaba algo incoherente, pero lo llevaron directamente a los elevadores. Luego, hicieron pasar a Guerrero a la oficina del director. Al pasar junto a Tania, redujo la velocidad un instante y le lanzó una mirada de soslayo, cargada de un odio tan pesado que un escalofrío desagradable recorrió la espalda de la joven. Tania se apresuró a pasar de largo hacia el departamento jurídico, pero no llegó. Tenía miedo, un miedo terrible. Esa mirada la perseguía. Esperó a que sacaran a Guerrero de la oficina del director y lo condujeran a los elevadores, siguiendo los pasos de Solís, y entonces se dirigió a la recepción. Se oía a Zúñiga dar las últimas instrucciones a alguien con voz firme y autoritaria. Preparen la denuncia ante el Ministerio Público. Reúnan todas las pruebas que tengamos. Quiero que se abra una carpeta de investigación por fraude e intento de despojo en grado de tentativa. Esos dos deben responder con todo el peso de la ley. ¿Y qué hay de Vector Pram?, preguntó su interlocutor. De ellos me encargaré por separado, atajó el director. Presenten una demanda en el Tribunal de Arbitraje. Como fundamento, aleguen mala fe y dolo con el propósito de una toma de control ilegal del paquete accionario. Exigiremos la anulación del acuerdo y la reparación de todos los daños imaginables. Que sus afamados abogados les expliquen ahora a sus accionistas por qué la empresa está sufriendo estas colosales pérdidas de reputación. Tania, esperando a que terminara de hablar, tocó la puerta y entró en silencio. Tenía miedo.
Pero la mirada de despedida de Guerrero era aún más aterradora. Don Constantino. Ya todos saben que despidieron a Solís y a Guerrero, empezó. El director asintió al abogado principal, indicando que no había más órdenes. Y este salió de la oficina. Zúñiga se levantó de su escritorio y se acercó a ella. Su rostro, que un momento antes parecía duro, se suavizó al mirar a la joven. Sí, Tania, ya no estarán más aquí, confirmó. Vamos a entregar todos los documentos necesarios a la fiscalía. Pero, ¿y si deciden vengarse de mí? Tania bajó la mirada. Son muy astutos. Creo que ya se dieron cuenta de que fui yo quien los escuchó y que todo se descubrió por mi culpa. Don Constantino la tomó por los hombros. Escúchame con atención, dijo, mirándola directamente a los ojos. Nadie sabrá que fuiste tú quien escondió el contrato. No pienso hacerlo público. En la denuncia y en la demanda, tu nombre no aparece. Solo está la grabación de la cámara y el texto del contrato. Pero si ellos lo saben, insistió Tania, mirándolo desde abajo. Te doy mi palabra de que garantizaré tu total seguridad, respondió Zúñiga con firmeza. Tania asintió lentamente, sintiendo como el pesado lastre del miedo comenzaba a deslizarse de sus hombros. Entonces, gracias, dijo en voz baja. Don Constantino retiró lentamente las manos de los hombros de la joven. No hay de qué. Es lo menos que puedo hacer. Ve a trabajar. Familiarízate con el departamento. Yo seguiré lidiando con estos canallas. El hombre cumplió su palabra. Dio instrucciones al equipo de seguridad para que los vigilaran. Parecía conocer la psicología de gente como sus antiguos subdirectores y entendía que no perdonarían la pérdida de una fortuna y el fin de sus carreras. Pasaron varios días tranquilos, y Tania comenzó a acostumbrarse poco a poco a su nuevo estatus de asistente en el departamento jurídico. La tarde del viernes se alargó especialmente. Tenía tantos documentos que salió de la oficina cuando el crepúsculo azul ya se cernía sobre la ciudad. El trayecto en autobús hasta su pueblo en las afueras tomó cerca de 1 hora, y cuando se acercaba a su casa ya estaba oscuro, con solo las tenues manchas de luz de los faroles de la calle. Cuando ya estaba muy cerca de su casa, el teléfono sonó en el bolsillo de su abrigo. El número era oculto. Redujo el paso y, con cierta aprensión, se llevó el auricular a la oreja. Bueno, lo escucho, dijo en voz baja, sintiendo un extraño frío en el pecho. Al otro lado de la línea hubo silencio al principio, y luego se escuchó una voz masculina alterada, sorda y desagradable, más parecida a un susurro sibilante. Te equivocas si piensas que esto ya se acabó para ti. Gata, siseó el desconocido. La vida humana es frágil. Voltea a ver más seguido, sobre todo cuando caminas sola en la oscuridad. Los accidentes ocurren precisamente cuando menos te los esperas. La llamada se cortó. Tania se quedó paralizada en medio de la calle vacía y, aterrorizada, miró hacia atrás. No había nadie. A lo lejos, el perro de un vecino aulló de forma lastimera y prolongada. Y ese sonido hizo que la joven se estremeciera de pies a cabeza. Al final de la calle, notó un coche oscuro desconocido, estacionado a un lado del camino. El motor ronroneaba suavemente, lo que le provocó un verdadero escalofrío helado. ¿Quién estaba sentado ahí? No lo sabía. Sin ser dueña de sí por el terror, Tania corrió hacia su casa. Entró como una bala al patio, subió de un salto al porche y, una vez dentro, cerró rápidamente la puerta con todos los cerrojos. Se apoyó contra la pared del recibidor e intentó calmar los latidos desbocados de su corazón. Ni siquiera su propio hogar le parecía ya una fortaleza segura, y en sus oídos todavía resonaba aquel susurro terrible que prometía venganza. Al día siguiente, una preocupada Tania entró en la oficina de Zúñiga. Don Constantino. Me amenazaron desde un número desconocido. Parece que saben dónde vivo. Mis padres son mayores. ¿Y si les pasa algo? El director presionó el botón del intercomunicador. Que venga el jefe de seguridad. Urgente. Tania lo miró con angustia. ¿Cree que fueron ellos? ¿Solís o Guerrero? No lo creo. Lo sé, respondió el directivo. Los hemos estado vigilando desde el día en que los echamos. Sospechaba que no se quedarían tranquilos antes del juicio. Y aquí está la confirmación. Un hombre robusto entró en la oficina. Y Tania le contó todo lo que había sucedido la noche anterior. Don Constantino dio la orden. La ubicación de Solís y Guerrero es conocida. Revisen todas sus llamadas de las últimas 24 horas. Así como sus reuniones. Averigüen qué traman. El hombre asintió brevemente y salió. Tania se sentó en una silla. Estaba temblando. Tengo miedo. De verdad tengo miedo. Si se acercan a mi mamá o a mí.
Don Constantino se levantó de su escritorio y se acercó a ella. Estaba sentada, encogida, como una niña asustada. Le puso una mano en el hombro. Nadie se va a acercar. Te lo prometo. La vigilancia ya está en marcha. Conocemos cada uno de sus pasos. Si intentan algo, los detendremos. Ella levantó la vista hacia él. ¿Y si esto es solo el principio? Si contratan a un sicario, entonces haremos que se arrepientan de cada minuto. Daré instrucciones a los abogados para que preparen material adicional para la policía sobre las amenazas y la presión a un posible testigo. Es decir, a ti. Eso es un delito aparte. Ellos mismos están añadiendo años de condena. A la mañana siguiente, Tania llegó a la oficina con escolta. 2 hombres corpulentos caminaban a su lado, sin separarse ni un paso. Se sentía a la vez protegida y muy vulnerable, pero era mejor que nada. Don Constantino la esperaba en su oficina. Cuando entró, cerró la puerta y comenzó a hablar de inmediato. El número desde el que te llamaron pertenece a un conocido de Guerrero. Lo localizamos, y ayer por la tarde, Guerrero se reunió con Solís en un pequeño café. Grabamos la conversación. Discutían cómo asustarme a través de ti para que retirara la denuncia. Efectivamente, saben que me ayudaste con el contrato. A la joven le flaquearon las piernas y se dejó caer en la silla más cercana. ¿Y ahora qué? Ahora entregaremos esta grabación a la policía. La añadiremos al caso. Y tú simplemente sigue viviendo como antes. Ve a trabajar. Estudia, que ya casi te titulas. No pienses en ellos. No dejaré que se acerquen ni a ti ni a tu familia. La joven lo miró de una manera especial, con calidez, y luego dijo en voz baja: Sabe, antes pensaba que usted no sabía ser atento, pero ahora entiendo que me equivocaba. Nadie me había defendido así como usted. Captó su mirada. Don Constantino se ruborizó un poco, y luego torció la boca en un gesto inusual que se parecía a una sonrisa. Yo también me equivoqué contigo, Tania, me equivoqué muchísimo, y veo que Cintia estaría en la ruina. Así que protegerte ahora es mi deber. Estamos ligados. Tanita, olvídate de las amenazas de esos canallas. Pronto irán a la cárcel. Eso ya es un hecho. Poco después, Solís y Guerrero fueron arrestados. Y el juicio subsiguiente los envió a prisión por un largo tiempo. Pasó casi un año. Tania llegaba a la oficina a las 8 de la mañana, se sentaba en un pequeño escritorio en un rincón del departamento jurídico y trabajaba. Revisó documentos antiguos y encontró errores que nadie había notado antes. Consultaba a sus colegas más experimentados, corregía, proponía cambios en las condiciones de futuros contratos. A veces, le llevaba las versiones corregidas a don Constantino directamente a su escritorio y le explicaba con calma por qué así sería mejor. Al principio, el director se irritaba, a veces se enojaba, decía que era demasiado quisquillosa, que se metía donde no la llamaban. Decía que él llevaba muchos años en el negocio, y ella hasta hace poco trapeaba los pisos. Luego, empezó a leer sus correcciones en silencio, a hacerle preguntas. Después, se sorprendió a sí mismo esperando a que ella trajera otro informe, deseando volver a verla. Al principio, se lo explicaba a sí mismo por razones puramente profesionales. La joven notaba cosas que incluso los abogados experimentados pasaban por alto. Tenía un talento innegable. Hablaba sin rodeos, sin adulaciones innecesarias y sin miedo. Una tarde, cuando la oficina ya estaba vacía, Tania estaba sentada frente a la computadora terminando un informe. Don Constantino entró sin llamar. En sus manos traía un café de la máquina expendedora. Se acercó a su escritorio y colocó con cuidado el vaso junto al teclado. ¿Tú alguna vez descansas?, preguntó él. Tania apartó la vista de la pantalla. ¿Y usted alguna vez sonríe?, respondió ella con calma. Él sonrió levemente. Estoy intentando aprender. Me cuesta trabajo. Pero lo intento. Tania tomó el vaso y dio un pequeño sorbo. Mire, se hace así. Y le dedicó una sonrisa deslumbrante, a pesar de estar agotada. Zúñiga le devolvió la sonrisa. Salió un poco torcida, contenida, pero sinceramente amable. Se acercó más y se sentó en el borde de su escritorio. ¿Sabes? He estado pensando quizás ya es hora de dejar de fingir que solo somos jefe y empleada. Tania finalmente levantó la vista. En sus ojos había sorpresa. ¿Y quién está fingiendo?, preguntó ella con serenidad. Él suspiró, como alguien que ha estado reuniendo valor durante mucho tiempo. Hace mucho que no puedo estar sin ti, sin tus informes, tus observaciones, sin la forma en que me miras. Simplemente creo que te amo, Tania, aunque ni siquiera sé cómo es eso del amor.
vivo como un ermitaño. Ella guardó silencio y luego dijo en voz baja, yo también lo amo desde hace mucho. Solo que tenía miedo de decirlo, porque pensé que tal vez usted volvería a decidir que una exmujer de la limpieza no tiene lugar a su lado. Se quedaron sentados, simplemente mirándose, y en ese momento, ambos comprendieron finalmente que ya no era necesario explicar nada más. Varios meses después de toda esta historia, llegó la gran fiesta corporativa de fin de año. El enorme salón estaba lleno con casi un centenar de personas. Todas las mesas estaban servidas y en el aire flotaba una agradable expectación. Hoy debían anunciar el cambio del director del área de transacciones corporativas. Todos estaban seguros de que el puesto sería para Alejandro, quien llevaba 2 años siendo el favorito del Consejo de Administración. Don Constantino León subió al escenario con un estricto traje oscuro. Tomó el micrófono y comenzó con seguridad. Damas y caballeros, hoy quiero anunciar el nombramiento del nuevo director del Departamento de Transacciones Corporativas. Este puesto, a partir de mañana, será ocupado por la licenciada Tania Morales Rivas. Este año se tituló de la carrera de Derecho con mención honorífica. Y una competencia y atención al detalle en la documentación como la suya no la he encontrado ni siquiera en gente con mucha experiencia. Confío en ella. A esta joven le espera un gran éxito. Primero, se hizo un silencio en el salón, tan profundo que se pudo oír a alguien dejar caer un tenedor. Y luego, el salón estalló en aplausos. Al principio, tímidos, luego cada vez más fuertes. Y finalmente, de pie, Tania subió al escenario con un largo vestido de noche. Era difícil reconocer en ella a la antigua mujer de la limpieza. Se mantuvo erguida, mirando al público con calma, sin una sombra de vergüenza. Solo las comisuras de sus labios temblaban ligeramente por la emoción. Después de la parte oficial, cuando todos comenzaron a dispersarse en grupos con sus copas, don Constantino la tomó discretamente de la mano y la llevó a un pasillo tranquilo detrás del escenario. Estaba oscuro. Solo la tenue luz de una señal de emergencia iluminaba las paredes. Fui el tonto más grande de nuestra historia, dijo él en voz baja. Tania sonrió. Pero gracias a eso estamos juntos. Él se inclinó y la besó. Y el lunes por la mañana, Tania entró por primera vez a la oficina como directora de departamento. Caminó con seguridad por el pasillo. Saludó a sus colegas. Asintió a la secretaria y se dirigió a su nueva oficina. Y nadie, absolutamente nadie, ni siquiera pensó en decirle que estaba estorbando. Y ahora, cuéntenme si les ha gustado mi historia. Y no olviden suscribirse a nuestro canal. Dentro de un par de días saldrá una nueva historia. No se la pierdan.